Va a Ah, pausar. ok, es que yo no estaba viendo aquí el... Ok, gracias. Sí. Ok. ¿Ya puedo continuar? Sí, profe. Vale. Entonces, dentro de la toxicología, la información y los conceptos provienen de las siguientes disciplinas. Primero, la farmacología, la química, la zoología, las matemáticas, la ecología y la botánica. ¿Alguno o a alguien se le ocurre por qué las matemáticas? Para saber el número ¿Por de los compuestos que químicos de las consumir. sustancias? ¿Las matemáticas? Las matemáticas es que cuando Sí. hacen, digamos, como para formular algo, un elemento, eh, una fórmula química o para un medicamento. Bueno, Para dar la cantidad exacta. sí. Entonces, vamos a ver en el transcurso de estas clases de toxicología, vamos a ver dosis, formulación, quizás, y esas cosas. Entonces, las matemáticas tienen mucho que ver con eso, ¿no? Sí, señor. ¿Qué son las toxinas? Las toxinas son las sustancias creadas por plantas o animales que son venenosas o tóxicas para los seres humanos o para los animales, obviamente, ¿sí? También incluyen medicamentos que son útiles en pequeñas dosis, pero se vuelven tóxicos cuando se utilizan en grandes cantidades o en mayores dosis. ¿Ok? Hablamos de endotoxinas y exotoxinas. Las endotoxinas son los componentes estructurales de la célula bacteriana que posee una actividad tóxica sobre células y organismos eucariotas. Y las exotoxinas, pues son de naturaleza proteica. Las exotoxinas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Y esto va a tener o va a estar relacionado con el sitio de acción. El primer grupo, pues va a incluir esas toxinas que actúan intracelularmente, ya sea sobre los componentes celulares que se encuentran en la cara interna de la membrana citoplasmática o sobre las estructuras dispersas en el citoplasma, como el citoesqueleto y los ribosomas. El segundo grupo está constituido por aquellas exotoxinas que actúan directamente sobre la membrana de la célula blanca. ¿Ok? Definiciones. Entonces, hablamos de toxemia y cuando ustedes escuchen el término de toxemia, lo van a ver relacionado a la presencia en la sangre de componentes tóxicos o de toxinas bacterianas. Entonces, cuando ustedes escuchen, no, que este paciente, este perrito o este animalito tiene una toxemia, ustedes ya saben y lo van a relacionar que tiene unos componentes en la sangre tóxicos o toxinas bacterianas. ¿Vale? Tóxico, pues es esa sustancia capaz de producir las interacciones nocivas con organismos vivos. ¿Mm? Entonces, ya saben, hay exposición a ese tóxico, entonces ustedes lo van a traducir en lo que les acabo de decir. Cuando hablan de toxicidad, es la capacidad de una sustancia para producir efectos tóxicos sobre el animal. ¿Ok? Y hablamos de veneno o agente tóxico. Y este concepto incluye todos aquellos tóxicos que son empleados de manera intencional, por lo tanto, solo se consideran envenenamientos esas o aquellas intoxicaciones homicidas o suicidas, pero nunca las accidentales. ¿Ok? Ejemplo de esto, todos esos raticidas que ponen en comidas eh, y los botan en los parques pues para que los animales se envenenen y se mueran, ¿verdad? ¿Es claro? Sí, 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 profe. señor. Ok.
Hablamos de las otras definiciones y tenemos una definición que es la dosis máxima no tóxica. Profe, qué Y esto pena, se ¿será que refiere puedes devolver simplemente, una diapositiva? dime, ¿Será que tú te puedes devolver, por favor, una diapositiva? ¿hey? Un momentico. Ahí sí, profe. Un Ok, segundito. claro que sí me avisas. Listo, profe. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Entonces, hablamos de la dosis máxima no tóxica. ¿Qué entienden ustedes por este concepto? La dosis máxima que se puede dar para que no se convierta en algo tóxico que pues pueda empeorar al animal o así. Puede ser. Es como el límite en que se puede, o sea, como la dosis más alta en la que se puede consumir, no sé, algo, un alimento o bueno, y Ujú, antes de que sea tóxico, o sea, es como el límite. sí, sí. Entonces, Puede llegar a ser la dosis, por decirlo así, que tolera el organismo antes de convertirse en algo letal. sí, Profe, es como administrar una dosis elevada de algún medicamento, pero sus componentes o sus compuestos no causan afectación grave sobre el paciente. pues no necesariamente es la dosis más alta. Fíjate que muchas veces, o bueno, este tema, esta definición de dosis máxima no tóxica, se refiere simplemente a la dosis más alta incapaz de producir alteraciones hematológicas, ¿sí? La dosis más alta no quiere decir que tú le des una dosis, la dosis más alta, y no sea capaz, no, es una dosis, puede ser bajita, que le esté suministrando, pero puede ser alta eh, al organismo y que no sea capaz de producir esas alteraciones hematológicas, ¿sí? O químicas, o clínicas, o patológicas, ¿sí? Esa dosis máxima no tóxica eh, es esa dosis de un compuesto que produce alteraciones biológicas en ese organismo y se puede simplemente con con el suministro de 2 veces de esa dosis puede ya causar la muerte. Es esa dosis máxima no tóxica, ¿sí? Pero con 2 veces ya, chao, ¿sí? Hablamos de una dosis letal de un compuesto y esa es la dosis más baja que causa la muerte, ¿sí? A cualquiera de los Profe, animales. la dosis máxima es que no se escuchó, no escuché yo. Ok. Esa dosis máxima se refiere a la dosis más alta incapaz de producir alteraciones hematológicas, químicas, clínicas o patológicas, ¿sí? La dosis más alta incapaz de producir esas alteraciones, ¿sí? Pero no quiere decir que es la dosis más Mm, alta que tú le das y ya, no porque esa dosis más alta puede ser una dosis letal, ¿ok? mm, sí, ya, ¿Sí? gracias. Pero cuando hay dosis más bajas y las repites, pues puede causar la muerte. En estudios se considera una dosis letal del 50% aquella que puede definirse como la cantidad de tóxico por peso de ser vivo que mata obviamente al 50% de esa población expuesta a cualquier tóxico. ¿Ok? Y hablamos de toxicosis aguda y esto tiene por objeto determinar los efectos de una dosis única y muy elevada, como lo decía Liceo ahorita, de una sustancia en un tiempo corto. Como usualmente el punto final de estos estudios, pues finalmente es la muerte del animal. Y esa toxicidad aguda se expresa pues por la dosis letal mayor al 50%. ¿Ok? Existen dentro de la toxicología unas leyes de acción de los tóxicos. La primera de ellas es la ley de la electividad.
Y esta ley se refiere simplemente a aquellos tóxicos que poseen un tropismo hacia un tejido o un sistema determinado. Por ejemplo, todos esos organoclorados que tienen una afinidad por ese tejido adiposo, ¿sí? Como que les gusta el tejido adiposo a los organoclorados, entonces cuando hay ese tóxico, cuando se ingiere, pues obviamente va a adherirse y va a fijarse y a estar como más cómodo en ese tejido adiposo, ¿sí? Profe, La- tengo una pregunta. Dime. ¿Qué es tropismo? Es lo que les acabo de decir, es como como esa afinidad, como ese gusto del tóxico que identifica ese tejido donde él se va a desenvolver como mejor, por decirlo de alguna manera, no se los voy a decir con palabras más técnicas, sino está el individuo, el animal consumió ese tóxico, ¿sí? El que sea, entonces el tropismo se refiere al tejido o al sistema donde ese organismo determinado donde ese tóxico, perdón, va a desenvolverse, va a actuar con mayor facilidad. ¿Sí? Como que él le gusta estar más afectando ciertos tejidos o Mm, sistemas, es eso. ¿Sí? ok, por ejemplo, que se tomó algún tipo de veneno y le afecta más al hígado que al riñón, por ejemplo. Sí, más o menos así. Ah, ok, profe, gracias. Ujú. Entonces, Profe, ¿puedes pasar a la diapositiva anterior, por favor? Gracias, profe, ya. vale. Entonces, como les dije, los organoclorados pues tienen esa afinidad por el tejido adiposo. ¿Sí? La estricnina, por ejemplo, la acción fundamental o donde va a estar como más cómodo va a ser en la médula espinal, ¿sí? Lo que más va a afectar esas cosas. Existe también la ley de los tiempos y esta ley se refiere al periodo de latencia, es decir, al tiempo que transcurre entre la entrada del tóxico en el animal o en el organismo y la aparición de los primeros síntomas eh, al haber ingerido ese tóxico, ¿sí? Voy a darles el mismo ejemplo que les di a sus compañeros del otro grupo y es algo que son dos casos reales que los viví no tan cercanamente, gracias a Dios, pero pues sí eran conocidos y tenía que ver con cianuro. No los había preparado, no, ayer, de hecho, ayer cuando estaba preparando la clase, no se me habían ocurrido, pero hoy, cuando estaba hablando de esto, pues como que se me vino nuevamente a la cabeza. Y es lo siguiente. Todos conocen el cianuro, ¿verdad? ¿Saben qué es el cianuro? No, señor. Sí, señor. ¿No? Yo no, ¿verdad? No, ok. Es un Cianuro. veneno para matar gente, ¿no? Pero Dime. pues es un veneno para matar gente. O es para matar a todo ser vivo en general. Es un químico. Sí. El cianuro eh, es un químico súper fuerte y eso bloquea. La forma de actuar es que bloquea una enzima, ¿no? Eh, y, des- Yo y, tengo y- una pregunta. y eso detiene la respiración celular. Así tú tengas oxígeno, detiene la respiración celular. Dime. Yo tengo entendido que hay diferentes clases de cianuro. ¿Cuál es el cianuro que la gente, pues, que la gente se toma como para envenenarse? No, pues no tengo ni idea cuál es el. Sé que el cianuro es eh, Profe, lo que hay son, digamos, tipos de concentración diferente de cianuro, pero como tal otros tipos de cianuro no, solo hay un sí, tipo de solo cianuro hay que uno. Porque hay cianuro de hidrógeno, hay cianuro de sodio. Lo que sé que es el cianuro en sí, pues sí el cianuro es cianuro de hidrógeno, eso sí es cierto. Eh, y lo que les digo, sé que actúa es quitándole el oxígeno a las células y por eso es que se muere uno, así uno esté con oxígeno.
¿Sí me hago entender? Eh, Seguramente es por lo que el cianuro está compuesto de carbono. sí, y pues son neurotóxicos. Pues el cianuro es un neurotóxico. Entonces les voy a poner el ejemplo de la ley de los tiempos con algo que es de la vida real. Y son dos cosas. La primera es un caso de un muchacho, eh, estaba con unos amigos míos, bueno, con un amigo y con unos amigos de mi amigo hace muchos años. Estos muchachos pues eran adolescentes y alguien tenía cianuro. ¿M? Y ese alguien les contó a los otros muchachos ahí donde estaban, que vean el cianuro, que no sé qué, y que bueno. Y a uno de ellos le pareció muy cómico coger el frasquito, destapar el frasquito y untar el dedo como si se fuera a echar loción. No sé si se lo alcanzan a imaginar lo que les estoy diciendo. Destapó el frasquito, se untó el dedo, simplemente se untó el dedo y se puso eso que tenía untado en la lengua. ¿Sí? Eh, y eso, pues no le pasó nada en el momento. ¿Mm? Eh, y ya, después de creo que un par de horas se fue para la casa. Cuando llegó la mamá le iba a servir la cena y mientras la mamá fue a servir la cena y llegara nuevamente al comedor, el muchacho se había muerto. Y se murió por haber hecho eso con cianuro. Primer caso. Yo sé Es como que... Dime, es como retardante, pero, digamos por la cantidad, ¿verdad? pero seguramente por la exposición a la que estuvo, no sé por qué, si fue por la exposición a la que estuvo, obviamente la dosis o la concentración en la que él ingirió, pues fue algo mínimo, mínimo, pero resultó matándolo con el transcurso de las Pues horas. porque yo pienso que igual, o sea, el cuerpo hace absorción y más que se lo colocó Claro. en la lengua, o Ujú. sea, que es donde uno ingiere los alimentos y se absorbe como todo, o sea, obviamente de la lengua y pues fácilmente le entró a su organismo. Así es. Entonces, conclusión del caso, se murió el muchacho. No sé cuánto tiempo después, si fueron 2 horas, 3 horas, no tengo ni idea, no me acuerdo, esto es lo que les digo, fue hace años. El otro caso fue la mamá de unas amigas mías, eh, y ella estaba en la oficina, tomó cianuro, y lo único que le dijo al portero de la oficina fue, llame una ambulancia que acaba de tomar cianuro. Cuando llegó la ambulancia, ya se había muerto. ¿A qué voy con esto? La dosis fue más alta, la exposición a la dosis fue más alta, obviamente el tiempo o la ley de los tiempos en este caso, pues fue a mayor dosis, mayor concentración, menor tiempo de respuesta y el tiempo de latencia pues fue muy corto, ¿no? En los dos casos, pues las personas se murieron. Una con intención, el otro, no sé, pues me imagino que fue sin intención, pero por pendejo se murió también. Pero el cianuro, ¿cómo viene? ¿Como en polvo? Eso es líquido. Líquido. Ah, no sabía. Creo que es incoloro y no sé, yo nunca lo he visto, pero creo que es incoloro, inoloro también creo que es. Eso he escuchado, no sé, no me consta. Claro, el ejemplo con la ley de los tiempos. Sí, sí. Sí, profe, pues a mayor cantidad,